Cuando nosotros entrenamos podemos dividir los ejercicios en ejercicios compuestos y ejercicios aislados. Los ejercicios compuestos son aquellos movimientos en los cuales requerimos varios músculos para poder ejecutarlos, como por ejemplo unas dominadas. En las dominadas utilizamos varios músculos de la espalda y varios músculos de los brazos. Otro ejemplo serían los fondos. En este ejercicio utilizamos pectorales, tríceps y hombros para poder realizarlo, al igual que en las lagartijas, donde utilizamos los mismos músculos. Los ejercicios aislados, por el contrario, son ejercicios en los cuales solamente utilizamos un solo músculo. Antes quiero aclarar que es prácticamente imposible aislar al 100% un músculo, pero cuando hablamos de un ejercicio aislado significa que la mayor cantidad del esfuerzo lo está haciendo solamente un solo músculo, como por ejemplo en un curl de bíceps. En este ejercicio los bíceps llevan la mayor parte del trabajo, aunque por ejemplo si lo hacemos parado, ya sea con mancuernas, bandas de resistencia, etcétera, también involucramos otros músculos, como por ejemplo los abdominales para estabilizar el movimiento, etcétera, pero la mayor parte del esfuerzo lo realizan los bíceps. Ahora, si nosotros queremos aumentar masa muscular, la realidad es que nos debemos de enfocar principalmente en los ejercicios compuestos. Estos ejercicios son los que nos van a dar la mayor cantidad de ganancias, y es importante que en estos ejercicios nos enfoquemos en la sobrecarga progresiva. ¿Qué significa esto? Que aumentemos el nivel de dificultad de estos ejercicios, y esto lo podemos hacer aumentando el número de repeticiones que hacemos, aumentando los pesos que estamos levantando o pasando a progresiones o ejercicios más difíciles. Los ejercicios aislados nos van a ayudar principalmente a trabajar esas áreas en las cuales estamos débiles o trabajar esos músculos en los cuales sentimos que no están tan desarrollados. Por ejemplo, si nosotros sentimos que nos hace falta fuerza en los tríceps, podemos hacer ejercicios aislados para tríceps, y esto se va a ver reflejado a mejorar en ejercicios compuestos que requieran los tríceps, como por ejemplo unos fondos, unas lagartijas, etc. Entonces, al momento de establecer nuestras rutinas tenemos que escoger si empezamos con los ejercicios compuestos o empezamos con los ejercicios aislados. Y aquí te voy a explicar qué es más importante o qué es lo que tú debes de hacer. Para la mayoría de las personas va a ser mejor empezar con los ejercicios compuestos, obviamente después de hacer un buen calentamiento, porque los ejercicios compuestos, al utilizar más músculos, vamos a necesitar más energía, por lo tanto nos van a agotar más. Entonces es mejor empezar con esos ejercicios para estar más descansados, y como estos ejercicios son la base para poder aumentar nuestra masa muscular, es importante tener más energía para poder enfocar nuestro esfuerzo en estos movimientos. Además, si nosotros empezamos con estos ejercicios y estamos frescos al momento de realizarlos, va a ser más fácil que con el tiempo nos enfoquemos en la sobrecarga progresiva. Una vez que hagamos los ejercicios compuestos en nuestras rutinas, podemos pasar a los ejercicios aislados para fortalecer esas áreas débiles o darle un poco más de énfasis a ciertos músculos que querramos trabajar. Ahora, esto no significa que no podamos empezar con los ejercicios aislados. Como mencioné, para la mayoría de las personas va a ser mejor empezar con los ejercicios compuestos, pero si tú quieres empezar con los ejercicios aislados, también vas a ver resultados. Algunas personas se van a sentir más cómodas empezando con los ejercicios aislados, porque esto va a hacer que a lo mejor calienten de mejor forma y además activen mejor sus músculos para que al momento de realizar los ejercicios compuestos sientan una mayor activación de esos músculos. Empezar con los ejercicios aislados puede hacer que a lo mejor te sientas un poco más agotado si dejas los ejercicios compuestos al final, pero si tú te sigues enfocando en la sobrecarga progresiva y además en esos ejercicios compuestos estás esforzándote lo suficiente, es decir, estás llegando al fallo o estás cerca del fallo, vas a ver ganancias musculares. Recuerda que es importante que en todas tus series o en la mayoría de tus series, ya sea ejercicios compuestos o ejercicios aislados, estés llegando al fallo o cerca del fallo. El fallo significa que en las últimas repeticiones del ejercicio que estés realizando, tus músculos van a estar agotados y no van a poder producir fuerza suficiente para realizar una repetición extra. Entonces es importante que siempre en la última repetición ya estés en el límite, o por lo menos que estés muy cerca de ese límite, es decir, una o dos repeticiones cerca de ese límite. Entonces aquí lo importante es que veas qué es lo que te funciona a ti. Como mencioné, para la mayoría de las personas va a ser más eficiente empezar con los ejercicios compuestos, pero también tienes que entender que no en todas tus rutinas tienes que empezar siempre con los ejercicios compuestos, y me voy a poner yo como ejemplo. Cuando yo trabajo el tren superior, yo siempre empiezo con los ejercicios compuestos y termino con los ejercicios aislados, pero por ejemplo cuando yo trabajo las piernas me gusta empezar con ejercicios aislados, como por ejemplo un hamstring curl, y de ahí pasar a unas sentadillas, porque esto hace que yo me sienta más caliente y que mis rodillas estén más acostumbradas al movimiento. Si yo empiezo primero con las sentadillas, a pesar de calentar bien, a veces puedo llegar a sentir cierta molestia en mis rodillas, y cuando yo empiezo mi rutina con un ejercicio aislado, como mencioné, con un hamstring curl, al momento de yo pasar a las sentadillas no siento ninguna molestia. Entonces esto significa que tienes que encontrar qué es lo que te funciona a ti. Ahora, ¿cómo podrías armar una rutina empezando con los ejercicios compuestos? Supongamos que vamos a trabajar el tren superior y vamos a hacer una rutina de arrastre o tirón, es decir, vamos a trabajar espalda y bíceps. Puedes empezar haciendo ejercicios como por ejemplo unas dominadas, y puedes hacer una o dos variantes de dominadas. De ahí puedes pasar a otro ejercicio compuesto como los remos, y ya tienes 3 ejercicios. De ahí los últimos 2 ejercicios puedes hacer un movimiento aislado, como por
ejemplo un curl de bíceps, un pelican curl, etc. Y con eso ya tienes 5 ejercicios. Puedes hacer de 3 a 4 series de cada ejercicio y el número de repeticiones va a depender de cada persona. Lo importante es que, como mencioné, estemos llegando al fallo o estemos muy cerca del fallo en cada uno de los ejercicios que estamos realizando. Ahora, ¿cómo podemos empezar una rutina si queremos hacer ejercicios aislados primero? Bueno, por ejemplo, si queremos trabajar una rutina de empuje, podemos empezar, por ejemplo, con unas extensiones para tríceps para calentar bien, podemos hacerlas con unas bandas de resistencia y también podemos hacerlas con nuestro propio peso corporal. Y ya tenemos 2 ejercicios. Una vez que ya estamos bien calientes y que sentimos que nuestros músculos están más activados, podemos pasar a los ejercicios compuestos y podemos hacer, por ejemplo, unos fondos, podemos también hacer unas lagartijas y terminar con otra variante de lagartijas, como por ejemplo unas lagartijas diamante. Y de igual manera ya tenemos 5 ejercicios y podemos hacer 3 a 4 series de cada ejercicio. Y de igual manera buscar llegar al fallo o estar muy cerca del fallo en cada uno de estos ejercicios. Si tú te enfocas en esto y además te enfocas en la sobrecarga progresiva, vas a aumentar masa muscular. Entonces el orden de los ejercicios va a influir, pero depende de cada persona. Si tú llevas un plan de entrenamiento en el cual tú te estás enfocando en la sobrecarga progresiva, estás llegando al fallo en tus ejercicios y además eres constante con ese plan, vas a ver resultados, siempre y cuando también lo combines con una buena alimentación. No es tan complicado tener un cuerpo estético ni transformar nuestro físico, simplemente hay que seguir ciertos pasos básicos. Y si tú quieres alcanzar ese físico estético de una manera simple y eficiente, te invito a que veas este video donde te comparto 3 principios básicos que debes de seguir para que puedas alcanzar ese físico que estás buscando. Eso es todo por este video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video.